Saludos, maestros y estudiantes que les gusta mucho el área de historia. El día de hoy vengo a hablarle a todos ustedes acerca del origen de la población dominicana. Es mucho lo que se ha hablado y mucho lo que se ha investigado, pero el día de hoy quiero compartir con ustedes este tema de sumo interés. Cuando hablamos de los antecedentes del origen de la población dominicana, debo de decir que en varias oleadas migratorias a través del arco de las Antillas Menores, desde el norte de América del Sur, llegaron los amerindios, siboneyes, arahuacos, que a su vez formaron los grupos de ineris, subtaínos, taínos, ciguayos, macoriges. Colón bautizó estos últimos con el nombre de caribes, por su belicosidad. Cuando llegó Colón a la isla en el año 1492, estaba habitada por unos 150,000 amerindios, los cuales, sometidos a trabajos forzados de los españoles, conquistadores y colonizadores, trajo como consecuencia el exterminio. A partir del 1502 se prohibió el matrimonio de blancos con amerindios y la mezcla que da origen al mestizo se propagó por toda la isla. A partir del año 1516, cuando el amerindio estaba en acelerado proceso de extinción, los españoles trajeron grandes contingentes de negros esclavos desde el África, que por los trabajos tan crueles en las industrias azucareras no resistían más de 4 a 6 años. Causas que llevó en el siglo XVI a la desaparición de la industria azucarera, dando el paso a la crianza de libre ganado en grandes extensiones de terreno o hatos, conocido como hatos ganaderos. Con la explotación económica, el blanco se vio en la necesidad de darle un mejor trato al negro, permitiendo a su vez la mezcla de blancos con negros, dando origen al mulato, que es el elemento étnico mayoritario al 65% en la actualidad. Cuando hablamos de los aportes de los inmigrantes, cabe destacar que, número 1, los españoles peninsulares, a través de la conquista y la colonización en el año 1492, impusieron su cultura. Otro aporte muy importante que cabe mencionar de los negros esclavos es que fueron traídos desde el África, dieron el mayor aporte étnico a nuestra población, contribuyendo al desarrollo de la economía colonial y aportaron importantes manifestaciones a nuestra cultura. O sea, que ellos se destacaron en las folclóricas afroantillanas, las mágicos religiosas y hábitos alimenticios, etc. Otro aporte fueron los canarios, que fueron traídos por los colonizadores en el siglo XVIII. Se fundaron villas como Samaná, Sabana de la Mar, San Carlos de Tenerife, hoy el barrio de la capital, Baní, Neiva, San Juan, Montecristi, Puerto Plata y Jánico. Dieron el mayor aporte blancoide y desarrollaron cultivos como el café, cacao y tabaco. Otro aporte fueron los negros esclavos de la parte francesa. Llegaron a final del siglo XVIII, con los cuales se fundó el pueblo de San Lorenzo de los Minas, hoy barrio de la capital. Posteriormente fundaron comunidades como Mandinga, Mendoza, Sabana Perdida, Sabana del Espíritu Santo, hoy Villamella, y el Guaricano, La Isabela, etc. Otro aporte fue los negros esclavos traídos por la parte francesa, por el gobernador francés Ferrar, a principios del siglo XIX, con el fin de utilizarlos en la fundación del Puerto Napoleón, hoy conocido como Samaná.
esclave colonial francés, no se llegó a ejecutar por la derrota de los franceses. Otro aporte muy importante fueron los negros liberados, o sea, esclavos cuya libertad se compró. Fueron traídos desde los Estados Unidos por el presidente haitiano Boyer en el año 1822 al año 1825, en la ocupación haitiana, y establecieron en Samaná, Puerto Plata, Santo Domingo, Valleagua, Monte Plata, etc. Dieron importantes aportes culturales, nuevos hábitos alimenticios, arroz y pescado y coco. Introducen el idioma inglés, la educación primaria, las religiones protestantes, las manifestaciones mágicos religiosas, conocido como brujería y santería, bailes como el bambolúa, etc. Se mezclaron con los inmigrantes negros de parte de franceses, originando el primer idioma criollo bautizado como samané, o sea, mezcla de elementos lingüísticos franceses, españoles, ingleses y africanos. Se habla en comunidades en la zona rural al este de la ciudad de Samaná. Otro aporte muy importante fueron los cubanos puertorriqueños. Llegaron a partir del año 1878 desde Cuba. Huyeron de la guerra civil de los 10 años y se establecieron en Puerto Plata y luego en Santo Domingo. En su mayoría eran comerciantes colonos. Los aportes más importantes fue desarrollar la industria azucarera y la industria del ron, apellidos allegados al Museo Brugal, Mendoza, Mir, Michelena, etc. Otro aporte bastante importante fueron los negros antillanos o cocolos. Fueron traídos como braceros azucareros a partir del año 1880 desde las Antillas Menores, inglesas, francesas y holandesas. El primer grupo fue traído de la isla de Tórtola, que dio origen al término cocolo para la incorrecta pronunciación en español de Tórtola. La mayoría fueron establecidos en San Pedro de Macorís y constituyen uno de los grupos inmigrantes que más aportes valiosos ha brindado a la sociedad dominicana. Estos aportes que brindaron su aporte a la sociedad dominicana, podemos decir que contribuyeron al crecimiento de la población. B. Importante papel en el desarrollo de la industria azucarera como braceros, maquinistas, torneros, albañiles, carpinteros, contables, peritos, azucareros. C. La introducción de las religiones protestantes con sus iglesias, sus misas en inglés y sus coros y cánticos. D. Hábitos alimenticios como el yaniqueque, introducidos en John Cake, dumpling por Mr. Plain y conconete por el coconut, etc. E. La introducción del idioma inglés. F. El desarrollo de la educación a través de sus obras religiosas, especialmente de la primaria. G. La introducción de la sociedad de beneficencia o socorro mutuo. H. La introducción de la arquitectura victoriana. I. La introducción del baile de los guloyas. J. La popularización de la bebida llamada guavaberry. Fermentación de la frutilla del arrayán. K. La introducción del nuevo estilo de la organización masonería. L. Sus descendientes han sido y son los más destacados beisbolistas del país. Los braceros haitianos, traídos para el corte de la caña, se inició en el año 1880 y aún continúa. Una gran cantidad de estos se han quedado en el país, aportando ¿qué? Al desarrollo de la industria azucarera, al crecimiento de la población con el dominico haitiano, al baile del gagá y su religión del vudú, al desarrollo de las manifestaciones mágicos religiosos, tales como la brujería, la santería, la hechicería. Los árabes y turcos, la mayoría vinieron desde el Líbano, huyendo a la invasión turca contra los católicos. El primer grupo llegó en el año 1880 por la frontera haitiana y se establecieron en Elías Piña, Las Matas de Farfán y San Juan de la Maguana.
Los demás llegaron a principios del siglo por San Pedro de Macorís y por Puerto Plata, y sus importantes aportes fueron la contribución al crecimiento de la población, la introducción al comercio de la fantasía, la introducción de la modalidad comercial de la venta al plazo y al regateo, los nuevos hábitos alimenticios como el quipe, el tilipe, las berenjenas rellenas, el repollino relleno, el yogur, etc. En el país hay más de 100 apellidos de origen árabe, muchos, como Isa, Geara, Conde, Arbaje, Selman, entre otros. Los judíos serafidies fueron traídos por Lili, o sea, por Ulises Erots, a finales de 1880 desde Curazao, y se establecieron en Santo Domingo, donde se desarrollaron el comercio y el impartidor o exportador, e hicieron importantes aportes al desarrollo de la cultura científico y cultural. Los chinos llegaron en 3 etapas. La etapa número 1, en que los chinos llegaron, fueron el primer grupo que llegó a San Pedro de Macorís a principios del siglo, donde se desarrollaron el comercio de la repostería, la lavandería y el cultivo de legumbres. El segundo grupo que llegó por Santo Domingo a partir del año 1949, cuando Mao o Deng Tung tomó el poder, introducen las relojerías, los autoservicios, los supermercados y los moteles. Y el tercer grupo ya empezó a llegar a partir del año 1974 desde China, nacionalista, cuando los Estados Unidos rompieron las relaciones comerciales. La mayoría se nacionalizaron dominicanos para poder continuar la comercialización. Se han dedicado a la hotelería, a los condominios, a las zonas francas industriales, entre otras. Los japoneses fueron traídos por Trujillo a partir del año 1931. La razón de este convenio con el gobierno japonés fue utilizarlo en el desarrollo agrícola, o sea, en el arroz y las legumbres, y aumentar la población. Se establecieron colonias japoneses en Constanza, Jarabacoa, Bonao y todo a lo largo de la línea fronteriza. Los italianos llegaron de forma espontánea a finales del siglo pasado y a principios de este dedicándose a la industria azucarera, a la agricultura, a la relojería, a los restaurantes. El país existen cerca de 100 apellidos italianos. Los españoles republicanos fueron traídos por Trujillo en el año 1939, cuando la fracasada Guerra Civil Española fueron establecidos en la capital, y muchos se trasladaron a las ciudades del interior en busca de subsistencia. Entre sus valiosos aportes podemos mencionar el desarrollo de la educación, creando colegios y sirviendo como catedráticos en la Universidad de Santo Domingo, desarrollando de las bellas artes como la pintura, la escultura y la música, y la literatura. Gracias a ellos se creó la Secretaría de Bellas Artes y Cultos, hoy conocida como la Educación y Cultura. Se destacaron en el Prat Ventós, el más famoso escultor de nuestros tiempos, y los pintorescos como Gauchat, Bela Zanetti, autor de los murales del Palacio Presidencial, la Feria, la Iglesia de San Cristóbal, Palacio de Justicia de la UAS, entre otras, y contribuyeron al desarrollo del socialismo o marxismo. Los judíos alemanes, traídos por Trujillo en el año 1941 desde Alemania y otros países de Europa para evitar que Hitler lo matara, fueron establecidos en Sosúa y aportaron el desarrollo de la ganadería de leche, el desarrollo de la agroindustria, la ganadería de Sosúa y la introducción de los estilos arquitectónicos modernos copiados por Trujillo en la construcción de su residencia, hoy la Cancillería, y otras viviendas que están en la Máximo Gómez. Ya casi culminando, tenemos los españoles agricultores traídos por Trujillo en el año 1945 al año 1957 para aumentar la población y desarrollar la economía agrícola y dominizar la frontera y blanquear la raza, o sea, palabras textuales. Los establecieron en Balboa, Tenagua, Constanza, Jarabacoa, San Juan, Vallejuelo, Azua y todo lo largo de la frontera. Por último, podemos decir que los húngaros, traídos por Trujillo en el año 1957 desde Hungría, al fracaso de la Guerra Civil, fueron establecidos en Constanza, la colonia mixta de Duvergé y San Cristóbal. Estos últimos se utilizaron en la fundación de la
armería, y la mayoría de estos fueron deportados por un mal comportamiento. Así que, maestros y estudiantes, aquí tienen ustedes unos datos concretos y verídicos de este importante tema que fue el origen de la población dominicana. Así que no olviden suscribirse, compartir este video y por supuesto dejarnos sus comentarios.